Capítulo 1. Frenar la degeneración del cerebro. Cada vez vivimos más años, pero el envejecimiento de la población ha traído aparejado un aumento de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Luchar contra los estragos que estos trastornos causan en el cerebro es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la medicina en el siglo XXI. En los últimos años antes de su fallecimiento en 2004, el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan no recordaba que durante 2 mandatos había sido el hombre más poderoso del planeta, ni que por sus manos habían pasado muchas de las decisiones más complicadas y cruciales de la política global. Un decenio antes, en 1994, cuando le fue diagnosticada su enfermedad, escribía en una carta a su nación: "Comienzo ahora el viaje que me conducirá hacia el ocaso de mi vida". Aquel viaje era el de la enfermedad de Alzheimer, el terrible mal neurodegenerativo que afecta a unos 50 millones de personas en el mundo y que a mediados de este siglo aquejará a más de 130 millones, según datos de la organización Alzheimer Association. Pero el Alzheimer no es la única de las enfermedades neurodegenerativas que están experimentando un notable crecimiento en la población mundial. El Parkinson, las demencias senil y otros trastornos similares, que degradan el cerebro y alteran su funcionamiento, están aumentando en proporciones alarmantes, sobre todo debido a que los avances en la medicina y en las condiciones de vida han disparado la esperanza de vida media de la población desde los 40 o 50 años hasta más de 80, lo que ha hecho aflorar esta clase de dolencias frecuentemente asociadas al envejecimiento. Los trastornos neurodegenerativos devastan el cerebro de las personas cuando su cuerpo aún podría vivir muchos años más, sin que hasta hoy se haya encontrado el modo de frenar su progresión o revertir sus daños, y es por esto que representan actualmente uno de los mayores desafíos de la medicina del siglo XXI. La dificultad del reto viene determinada por la complejidad del cerebro, el órgano más sofisticado de nuestro organismo y muy diferente al resto. Gracias a su enorme desarrollo evolutivo, es el responsable último del éxito de la especie humana en el reino animal. A lo largo del último siglo el progreso de la ciencia y de la medicina ha logrado sentar las bases del conocimiento del cerebro desde sus fundamentos moleculares a la estructura y la función de sus circuitos neuronales y de sus tejidos de soporte, pero también ha puesto de manifiesto que toda maquinaria extremadamente complicada posee puntos débiles susceptibles de sufrir errores de funcionamiento. En concreto, el envejecimiento de la población ha conllevado una gran proliferación de las enfermedades neurodegenerativas, de las que actualmente se conoce una gran variedad. Todas ellas presentan ciertos aspectos comunes que las diferencian del envejecimiento natural del cerebro, y que se resumen en una pérdida progresiva e imparable del tejido neuronal con la posible participación adicional de otras células cerebrales accesorias. En todos los casos, este deterioro conduce a una pérdida irremisible de facultades mentales y es una causa prevalente de fallecimientos en las sociedades actuales. Salvo en ciertos casos concretos, aún se ignora cuáles son las causas iniciales que las desencadenan, lo que hasta ahora ha impedido obtener estrategias de prevención y curación que ataquen directamente a la raíz del trastorno. Sin embargo, ya se conocen sus mecanismos fundamentales de progresión así como los efectos concretos que los daños ocasionan en la función cerebral. Ello ha permitido desarrollar tratamientos que no detienen el avance de la enfermedad, pero que pueden aliviar algunos de sus síntomas durante más tiempo, dando un mayor margen a los pacientes para disfrutar de una aceptable calidad de vida. Mejorar estos tratamientos para ampliar aún más este margen es el objetivo más próximo y asequible de las investigaciones actuales. Sin embargo, el intenso esfuerzo investigador en esta gran frontera de la ciencia invita a confiar en que a lo largo de este siglo se cubrirán etapas cruciales en el conocimiento de las causas de estos trastornos, y que con ello se abrirán nuevos caminos a explorar para conseguir que el cerebro se mantenga en buenas condiciones durante todos los años de vida que el cuerpo pueda sobrellevar. El cerebro y sus ladrillos básicos. Si algo tienen en común los trastornos neurodegenerativos es que afectan a la integridad estructural del cerebro y, por tanto, a su funcionamiento. Por ello, profundizar en el conocimiento de este órgano es el primer paso indispensable para aproximarnos al estudio de estas enfermedades. Encerrado y protegido dentro del cráneo, el cerebro es un órgano frágil, de aspecto blanquecino y textura gelatinosa. Está dividido en 2 hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho,
unidos por un grueso cordón de fibras nerviosas denominado cuerpo calloso. Habitualmente se distinguen en el cerebro 4 partes o lóbulos: frontal, delantero, temporal, en la zona de las sienes, parietal, sobre las orejas, y occipital, trasero. A cada lóbulo se le pueden atribuir funciones específicas, y así el frontal, el más evolucionado de todos ellos, se relaciona con el movimiento voluntario, la conciencia, la atención, la capacidad de razonar, la planificación de tareas y la memoria a corto plazo, entre otras misiones. El lóbulo parietal es esencial para el lenguaje y la orientación espacial, y además es el receptor final de buena parte de la información que llega al cerebro, procedente de los órganos de los sentidos. El lóbulo temporal procesa información auditiva y también está implicado en la memoria visual, la comprensión del lenguaje y el almacenamiento de la memoria a largo plazo. Finalmente, el lóbulo occipital está casi exclusivamente dedicado por completo al procesamiento de información visual, ya que la visión es el sentido más desarrollado en los humanos. La localización de tareas concretas en determinadas zonas del cerebro es un concepto moderno, pues hasta bien entrado el siglo XIX se pensaba que este órgano funcionaba al unísono como un todo en su conjunto. En 1864 se demostró que la lesión de una zona concreta del lóbulo frontal provocaba un trastorno del lenguaje conocido como afasia, lo que permitió al neurólogo francés Paul Broca asignar a esta región una función en el habla, y abrir así el camino a la búsqueda de las áreas implicadas en diversas actividades cerebrales. Actualmente en el cerebro humano distinguimos un mínimo de unas 500 zonas o parcelas diferentes, cada una de las cuales posee funciones específicas, pero que también trabajan de manera coordinada de acuerdo a las conexiones que establecen entre sí. En el aspecto externo del cerebro humano llama la atención su estructura arrugada con numerosas circunvoluciones y surcos, una diferencia clave respecto a otros animales, como los roedores, cuya superficie cerebral es prácticamente lisa. Esta capa externa es la corteza cerebral, con un grosor medio de solo 2.4 milímetros, pero cuyos pliegues le permiten alcanzar una extensión total de unos 2.000 centímetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una pizza mediana. Es este gran desarrollo de la corteza, la zona más evolucionada del cerebro, el que nos confiere una superioridad intelectual sobre otras especies animales, y el que obliga al plegamiento para que el cerebro pueda alojarse dentro de un cráneo proporcionado con el resto del cuerpo. El resultado es un órgano compacto que no ocupa un volumen excesivo ni representa más del 2% del peso corporal de un individuo adulto, pero que emplea en su funcionamiento más del 20% de la energía que consumimos. La estructura interna del cerebro se caracteriza sobre todo por dos zonas diferenciadas, una generalmente más externa y oscura denominada sustancia gris, y otra interior y más blanquecina, la sustancia blanca. En la sustancia gris se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas, en tanto que la sustancia blanca contiene las fibras nerviosas que las conectan. Además, ambas sustancias contienen las células de glía, que prestan funciones esenciales accesorias y de soporte a las anteriores y que a su vez son de tres tipos distintos: astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Aunque inicialmente a la glía se le asignaban funciones limitadas al soporte estructural de las neuronas y la facilitación del impulso nervioso, posteriormente se ha descubierto que estas células asumen otras misiones cruciales como la alimentación y oxigenación de las neuronas, además de actuar también como sistema de defensa propio del cerebro. En concreto, los astrocitos se encargan de nutrir a las neuronas, haciéndolas llegar el alimento de los capilares sanguíneos. Para ello conectan con estos mediante unas prolongaciones conocidas como pies chupadores o trompas de achúcarro. Los pies chupadores de los astrocitos, al contactar con los vasos sanguíneos del cerebro, forman parte de la barrera hematoencefálica, una estructura diseñada para aislar el cerebro del contenido de los capilares sanguíneos. Aunque esta barrera ejerce una importante función en la protección del cerebro, al mismo tiempo limita la acción de los fármacos impidiendo su paso, lo que dificulta el tratamiento de muchas enfermedades cerebrales. Finalmente, las células de la microglía son las representantes del sistema inmunitario en el cerebro. Habitualmente, estas células se encuentran en estado de reposo como microglía residente, pero ante la presencia de una agresión o un daño al tejido cerebral se activan,
microglía reactiva, y liberan sustancias que promueven la inflamación, lo cual sirve como respuesta frente a la agresión, pero también puede llegar a acentuar o perpetuar el daño en las neuronas. Los más recientes descubrimientos sobre la glía no dejan de revelar nuevas sorpresas, como la participación de los astrocitos en el control de la respiración. Pero sin duda el papel estelar de la función cerebral corresponde a las neuronas, ya conocidas a lo largo del siglo XIX pero cuyo nombre no fue acuñado hasta 1891 por el neuropatólogo alemán Wilhelm Wöldeyer. Se calcula que tenemos varias decenas de miles de millones de neuronas, las cuales hablan entre sí estableciendo conexiones, circuitos cerebrales, hasta el punto de que una única célula puede conectarse con otras miles. En una neurona se distinguen tres partes: las dendritas, el axón o fibra nerviosa, y el soma o cuerpo celular. Las dendritas son por lo general varias prolongaciones cortas y profusamente ramificadas. Por el contrario, el axón es una fibra única que sale del soma celular, muy fina, de longitud variable, desde unas pocas milésimas de milímetro hasta incluso más de 1 metro, y que da lugar a diversas ramificaciones. Los axons forman los nervios, que conectan las neuronas entre sí para transmitir el impulso nervioso por todo el organismo. Se ha calculado que cada una de los miles de millones de neuronas del cerebro recibe una media de 7.000 conexiones. Frente a los 25 kilómetros de cable eléctrico que puede contener un automóvil actual, se estima que los axons de un cerebro humano pueden sumar una longitud de 150.000 kilómetros, suficiente para dar 4 vueltas a la Tierra o para cubrir casi la mitad de la distancia que nos separa de la Luna. El axón de las neuronas está envuelto por la vaina de mielina, una capa de grasa formada por expansiones de los oligodendrocitos y que garantiza una conducción rápida del estímulo nervioso. Dicha envoltura aislante funciona de manera idéntica al recubrimiento plástico los cables de cobre, y es tan abundante en el sistema nervioso que hace de la grasa el principal componente del cerebro. Todo lo anterior implica que las neuronas son células extremadamente especializadas en su forma y función para transmitir el impulso nervioso, y esta alta dedicación tiene como precio la pérdida de otras capacidades, como la posibilidad de dividirse y crear nuevas neuronas. Por muchos miles de millones de células que posea nuestro cerebro, nacemos con un número finito de neuronas que en su mayoría nos acompañarán hasta el final de nuestros días, y que no podemos renovar. Como vamos a ver, el envejecimiento normal afecta a nuestra dotación de neuronas, pero las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por una pérdida anómala y acelerada que no solo involucra a las células transmisoras del impulso nervioso, sino que en la actualidad se está descubriendo también un papel de las células de la glía en estos procesos. El envejecimiento cerebral y sus trastornos. Como ya hemos señalado, a medida que envejecemos vamos sufriendo una pérdida de facultades, no solo físicas, sino también mentales. Del mismo modo que el paso de los años deja huella en nuestros huesos y músculos o en el funcionamiento de nuestros órganos, también en el cerebro se notan los achaques de la edad, en forma de una pérdida neuronal moderada y progresiva que hace mella en nuestras habilidades mentales. Existe toda una serie de procesos descritos que forman parte del envejecimiento natural del cerebro y que incluyen cambios químicos, genéticos, estructurales y funcionales, lo que a su vez se traduce en un mayor o menor deterioro de ciertas capacidades como la memoria, la orientación, el habla o el lenguaje, entre otras. Pese a todo, estudios recientes sugieren que en realidad la pérdida neuronal asociada a la edad suele ser leve, y que la reducción del tamaño del cerebro observada en las personas ancianas no corresponde tanto a la desaparición de las neuronas como a su mayor empaquetamiento en un volumen más pequeño. O sin embargo, un caso diferente y enormemente más grave es el del envejecimiento patológico provocado por las enfermedades neurodegenerativas. Estos trastornos causan un proceso de muerte celular acelerada que suele comenzar en determinadas zonas cerebrales concretas, cuyas neuronas son particularmente vulnerables a la neurodegeneración por razones desconocidas, y que posteriormente se extiende afectando a regiones más amplias, incluso a todo el cerebro. Con frecuencia, la muerte neuronal provoca a su vez una activación de las células de la microglía, las cuales liberan sustancias proinflamatorias que en una segunda oleada son las causantes de aumentar y perpetuar la pérdida celular, acelerando así el proceso degenerativo.
El papel de las células de la glía en estas enfermedades está pasando de ser meramente secundario a convertirse en muy relevante a medida que progresan las investigaciones. Así, hay dolencias neurodegenerativas en las que el daño inicial afecta a los oligodendrocitos, que como hemos visto son los encargados de producir la vaina de mielina que facilita la transmisión del impulso nervioso. Cuando la enfermedad afecta sobre todo a estas células, pueden aparecer alteraciones en la vaina de mielina que incluso llegan a desnudar por completo los axons, lo que perturba las conexiones entre las neuronas que finalmente acaban muriendo. Este proceso es el que da lugar a un tipo particular de enfermedades neurodegenerativas, los trastornos desmielinizantes. Por otra parte, la posible intervención de los astrocitos en todos estos procesos aún es materia de estudio. Sabemos que, aparte de actuar como células de soporte para las neuronas, participan también en la eliminación de residuos que pueden comprometer la supervivencia neuronal, tales como radicales libres y otros productos potencialmente neurotóxicos, por lo que un defecto en sus funciones podría afectar a la estabilidad del tejido cerebral. Lo anterior es una muestra de que nos enfrentamos a un espectro muy amplio de dolencias con efectos catastróficos en la integridad del cerebro. Cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, probablemente las primeras que vienen a la mente son las de mayor incidencia como el Alzheimer y el Parkinson. Pero como describiremos a continuación, el número y la variedad de estos trastornos son mucho mayores. Sin embargo, comparten ciertos rasgos, y tal vez el más llamativo sea el hecho de que dolencias como el Alzheimer o el Parkinson son por completo exclusivas de la especie humana, sin que hayan sido descritas en ningún otro animal, ni siquiera en nuestros parientes más próximos, los simios. Numerosos investigadores y especialistas en este campo consideran que estas enfermedades neurodegenerativas representan el peaje a abonar precisamente por el gran desarrollo del cerebro humano, que ha propiciado nuestro éxito como especie pero que al mismo tiempo nos impone una vulnerabilidad ausente en otros animales. Las claves de las enfermedades neurodegenerativas. Hasta la fecha se han identificado más de 200 trastornos neurodegenerativos, unos más prevalentes y otros con una incidencia tan escasa que han sido incluidos dentro del grupo de las enfermedades raras. Una característica común a la mayoría de ellas es que aparecen espontáneamente sin que se conozca su causa. Aunque algunas siguen un patrón de herencia genética bien definido, se trata de un grupo minoritario de síndromes. En el resto de los casos, todo lo más puede reconocerse la presencia de cierta predisposición genética sobre la cual actúan otros factores desencadenantes, como por ejemplo los ambientales. El rasgo que define con mayor propiedad la familia de las enfermedades neurodegenerativas es la pérdida progresiva de la estructura o función de las neuronas, incluyendo el deterioro que lleva a la muerte celular. Conforme avanza la investigación en este campo, se van descubriendo diferentes aspectos comunes a buena parte de estas enfermedades, especialmente a nivel subcelular. El conocimiento de estos mecanismos ofrece nuevas esperanzas de cara a su tratamiento, pero por el momento todas ellas son enfermedades incurables. Esto no quiere decir que carezcan de tratamiento médico o incluso quirúrgico. De hecho, para varias de ellas disponemos actualmente de un arsenal farmacéutico muy satisfactorio en lo referente al resultado clínico. Pero en estos casos los tratamientos son sintomáticos, es decir, alivian eficazmente los síntomas de la enfermedad. Pero no curan ni frenan el proceso degenerativo, que continúa avanzando con independencia de la opción terapéutica escogida. A la espera de que un mejor conocimiento de sus causas pueda abrir nuevas vías hacia la curación, hoy el enfoque más pragmático se centra en investigar nuevas estrategias terapéuticas que consigan aminorar o idealmente incluso detener el progreso de la enfermedad con el fin de convertirla en una dolencia crónica que pueda tratarse eficazmente con los fármacos disponibles durante más tiempo. Otra peculiaridad de estas enfermedades es que generalmente su diagnóstico es tardío, ya que solo suelen detectarse en los pacientes una vez que el proceso neurodegenerativo se encuentra muy adelantado, o al menos lo suficiente como para delatar los síntomas concluyentes. Curiosamente, dichos signos reveladores pueden tardar en aparecer debido a que el propio cerebro los enmascara al intentar compensar sus efectos, y ello es posible gracias a su plasticidad, la capacidad para adaptarse a un entorno cambiante y suplir algunas funciones perdidas. Este es el caso del Parkinson, una enfermedad que se caracteriza por una deficiencia en un neurotransmisor cerebral,
un mensajero químico que sirve para la comunicación entre las neuronas, denominado dopamina como consecuencia de la muerte de las neuronas que la producen, situadas en una zona profunda del cerebro llamada sustancia negra. Estas células comienzan a morir en un momento concreto y por causas desconocidas, pero este fenómeno pasa inadvertido porque las neuronas dopaminérgicas, productoras de dopamina, restantes son capaces de incrementar muy notablemente la fabricación de este compuesto para contrarrestar la pérdida. Este aumento en la síntesis de dopamina es lo suficientemente eficaz como para mantener los niveles normales hasta que la muerte celular afecta a un 70% de las neuronas dopaminérgicas, momento en que el 30% restante ya no es capaz de garantizar un funcionamiento adecuado del cerebro. Por lo tanto, los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson, como el temblor, la lentitud de movimientos o la rigidez, solo aparecen cuando ya se ha perdido entre un 70 y un 80% de las neuronas dopaminérgicas. Es entonces cuando puede diagnosticarse la enfermedad, pero es posible que ésta haya comenzado al menos 20 años atrás, por lo que ya estará muy avanzada y continuará progresando hasta la destrucción del 30% de neuronas dopaminérgicas aún supervivientes. Por último, y aunque la influencia de factores de riesgo aún es materia de investigación, es indudable que existe uno de ellos compartido por la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, la edad avanzada. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, su incidencia en menores de 65 años es inferior al 4%, aumentando hasta un 15% entre los 80 y 85 años de edad. Algo similar ocurre con el Parkinson, que afecta a menos del 1% de la población menor de 65 años, pero a más del 4% por encima de los 80. Lo mismo se aplica a otros trastornos como la enfermedad de Huntington y la atrofia múltiple sistema, cuya edad media de aparición se encuentra entre la cuarta década de vida y la sexta. Pero más allá de la edad y de la influencia de otros posibles factores, existe un caso particular de enfermedades neurodegenerativas cuya causa sí está identificada, y que es un agente capaz de transmitirse como un contagio entre personas. Aunque se trata de un grupo pequeño de trastornos habitualmente minoritarios, sin embargo persiste el debate sobre si otras dolencias más extendidas podrían también seguir patrones de transmisión similares debidos a factores con el mismo mecanismo de acción. La incógnita de la transmisión. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, nos referimos a dos situaciones diferentes. Por una parte están las dolencias que se heredan de padres a hijos, como es el caso de algunas patologías neurodegenerativas de origen genético. Pero otra posibilidad es el contagio de enfermedades infecciosas, y en este grupo se incluyen también algunos de los trastornos que nos interesan. Aunque tradicionalmente las infecciones vienen causadas por microorganismos como las bacterias, los virus o los hongos, en 1982 el neurólogo estadounidense Stanley B. Prasiner logró aislar un agente completamente nuevo que se comporta como un microbio transmisible, pero que está compuesto exclusivamente por proteína, una simple molécula sin vida propia. Las investigaciones de Prasiner estaban motivadas por el conocimiento de ciertas enfermedades neurodegenerativas de humanos y animales que presentaban un patrón aparentemente infeccioso, pero para las que no se había encontrado un microbio responsable. En concreto, desde la década de 1950 se ha venido estudiando una enfermedad cerebral que se transmitía entre los nativos de la etnia Ford de Papúa Nueva Guinea debido a los ritos funerarios de canibalismo familiar. Esta patología, que los indígenas llamaban kuru, temblor de miedo, en la lengua local, y que en clínica se conoce como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, se caracteriza por la aparición de una encefalopatía espongiforme, un deterioro del cerebro causado por lesiones parecidas a una esponja de mar. El agente causante aislado por Prasiner es una proteína natural denominada prion que existe en nuestro organismo y que normalmente es inofensiva, pero que puede adoptar una estructura tridimensional anómala y dañina, y contagiar esta conformación nociva a otras copias sanas de la molécula. En 1996 se describió en Francia y Reino Unido una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob adquirida por la ingesta de alimentos procedentes de animales afectados por la encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas. Sin embargo, las enfermedades neurodegenerativas debidas a esta causa podrían no limitarse a estos casos.
Una de las grandes preguntas de la neurociencia actual es si enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras podrían deberse también a lesiones cerebrales que progresan por un mecanismo similar a los priones. En estos trastornos se ha observado que las neuronas afectadas presentan en su interior determinadas proteínas con una estructura incorrecta, un plegamiento tridimensional anómalo. Estas proteínas son la alfa-sinucleína en el Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy y la atrofia múltiple sistema, y la proteína tau en el Alzheimer y la parálisis supranuclear progresiva. En ambos casos, estas proteínas mal plegadas se acumulan en el interior de las células del cerebro hasta el punto de provocar su muerte. Los resultados de ciertas investigaciones sugieren que la alfa-sinucleína y la tau podrían comportarse como priones. En 2008, una serie de estudios informaban de unos extraños hallazgos en el cerebro de pacientes con Parkinson a los que se habían trasplantado células fetales capaces de producir dopamina. El tratamiento no consiguió ninguna mejoría en los pacientes, pero los investigadores observaron que las células implantadas comenzaban a desarrollar en su interior acúmulos de alfa-sinucleína mal plegada. Se trataba de un fenómeno insólito, ya que dichos agregados se forman en las neuronas de los enfermos a edades avanzadas, mientras que las células trasplantadas solo alcanzaban los 14 años de edad en el caso del paciente que sobrevivió más tiempo. La única posibilidad de explicarlo era que, algo, en el cerebro de los pacientes hubiera transmitido este defecto a las células nuevas. Es decir, que la alfa-sinucleína mal plegada del cerebro enfermo hubiera contagiado su conformación errónea a las neuronas jóvenes del implante. Aunque de momento esta hipótesis solo ha podido verificarse en células cultivadas en el laboratorio, la idea de que alfa-sinucleína y tau puedan comportarse como priones explicaría por qué estas enfermedades comienzan en una zona cerebral muy concreta y van extendiéndose progresivamente hacia otras regiones para finalmente afectar a todo el cerebro. La incógnita de la posible transmisión de las enfermedades neurodegenerativas por proteínas priónicas es una muestra de que aún es mucho lo que falta por esclarecer acerca de estas enfermedades, y que probablemente algunos de los descubrimientos pendientes puedan aportar revelaciones radicales sobre sus mecanismos causantes y guiar a los investigadores hacia estrategias terapéuticas novedosas. Una vez que estas patologías dejen de ser idiopáticas, estaremos también más cerca de que dejen de ser incurables. La medicina contra la neurodegeneración. La neurociencia es uno de los campos de investigación más candentes en una época que algunos expertos han calificado precisamente como el siglo del cerebro. Los últimos 100 años han sido el escenario de una intensa dedicación investigadora que ha conseguido dilucidar en gran medida los componentes fundamentales del cerebro y la arquitectura de la transmisión nerviosa que da origen a las diversas actividades cerebrales. Sin embargo, aún es muy considerable lo que resta por conocer sobre el funcionamiento cerebral en condiciones normales y aún más en situaciones patológicas, convirtiendo la ciencia del cerebro en la gran frontera científica de este siglo. Pero mientras se continúa avanzando en estos conocimientos básicos, los pacientes afectados por enfermedades neurodegenerativas no pueden esperar. El aumento de este problema, cada vez más acuciante en las sociedades actuales, obliga a los investigadores a explotar al máximo el conocimiento actual para optimizar los tratamientos ya existentes y tratar de diseñar otros nuevos más eficaces. Este esfuerzo hoy se traduce en grandes proyectos internacionales de investigación que involucran a numerosos equipos científicos de organismos públicos y privados, fundaciones de carácter filantrópico habitualmente ligadas a asociaciones de pacientes, y compañías biotecnológicas y farmacéuticas. El estudio de las enfermedades cerebrales puede abordarse a escalas muy diferentes, comenzando por los propios pacientes a los cuales pueden aplicarse técnicas de neuroimagen para observar el cerebro en funcionamiento, a lo que se une el análisis de muestras post-mortem para rastrear e interpretar las huellas de la neurodegeneración en el tejido. Estos enfoques se complementan con técnicas esenciales de laboratorio, como el uso de modelos animales que reproducen las distintas enfermedades humanas, o incluso los cultivos celulares que también simulan los procesos de los trastornos neurodegenerativos a pequeña escala en una placa. Evidentemente, el estudio directo del cerebro humano enfermo es el mejor modelo para investigar las enfermedades neurodegenerativas, ya que solo en él tenemos la seguridad de que se encuentran. Tenemos todos los mecanismos patológicos implicados y sus efectos en el funcionamiento global del órgano. Para ello,
los neurocientíficos cuentan con el apoyo de bancos de cerebros que almacenan muestras a disposición de la comunidad investigadora. Pero aparte de que no se trata de un material disponible en cantidades ilimitadas, la principal limitación en los estudios sobre tejido cerebral humano radica en que en ocasiones es difícil discernir si los cambios observados en un cerebro enfermo, en comparación con la estructura de otro sano que se emplea como material de control, son consecuencia del proceso neurodegenerativo en sí mismo o si están causados por la medicación que ha recibido el paciente desde el momento de su diagnóstico inicial hasta su fallecimiento, que suele producirse muchos años después. Este es uno de los motivos que impulsan la investigación con animales de laboratorio, con el fin de reproducir en ellos las lesiones cerebrales que se observan en los pacientes humanos. Para ello se utilizan sobre todo ratones, cuyos genes se manipulan para introducirles ciertas variantes relacionadas con las enfermedades neurodegenerativas. En enfermedades cerebrales como el Alzheimer y el Parkinson se han identificado varios genes que predisponen al padecimiento de estas dolencias, de manera que si se colocan en el genoma de los ratones, se obtienen animales transgénicos, con genes externos incorporados, con la carga genética necesaria para desarrollar estos trastornos. Dichos ratones permiten estudiar los mecanismos que subyacen a la aparición de estas patologías, sirviendo además para probar la eficacia y la seguridad de nuevos fármacos antes de comenzar a ensayar su efecto en los pacientes. Entre los modelos animales hoy disponibles se cuentan, por ejemplo, ratones en cuyas neuronas cerebrales se ha conseguido reproducir los acúmulos de proteínas como alfa-sinucleína y tau. No obstante y a pesar de la inmensa utilidad de estos sistemas, en muchos casos sucede que los buenos resultados obtenidos con nuevos fármacos en este tipo de animales luego no se confirman en los estudios con pacientes. Un ejemplo son las denominadas vacunas contra el Alzheimer, que han conseguido curar esta enfermedad por completo en ratones transgénicos, recuperando la pérdida de memoria y eliminando las lesiones cerebrales características. En cambio, cuando se ensayaron en personas que padecían la dolencia, no se obtuvo ningún beneficio clínico. Casos como este llevan a cuestionar hasta qué punto puede servir como modelo del cerebro humano un animal cuya corteza cerebral es del orden de unas 1000 veces más pequeña y rudimentaria que la nuestra. Pero ni siquiera se trata necesariamente solo de una diferencia de tamaño y complejidad. Los ratones transgénicos que sobreexpresan las proteínas mal plegadas con frecuencia lo hacen en cantidades inferiores a las observadas en el cerebro de los pacientes, o en zonas cerebrales distintas a las habituales en los humanos. Estos detalles sugieren que tal vez el problema de la diferencia de especie pueda resolverse con tecnologías más sofisticadas que sean capaces de lograr un patrón de expresión de las proteínas mal plegadas más similar al que se produce en el cerebro humano. Para ello, desde hace unos años se está recurriendo a técnicas de ingeniería genética mediante el empleo de vectores virales. Los virus naturales infectan específicamente ciertos tipos de células en especies concretas. Muchos de ellos integran su propio genoma en el de la célula para fabricar nuevos virus que se liberan al exterior y a su vez propagan la infección. De este modo, si al virus se le retiran sus genes nocivos para la célula y se sustituyen por un gen de interés, por ejemplo, el encargado de producir la alfa-sinucleína mutada humana, obtendremos un vehículo que introducirá este gen en las células deseadas. Al inyectarse este virus modificado en las células dopaminérgicas del cerebro de ratones y monos, estas neuronas comenzarán a sintetizar alfa-sinucleína mutada, la cual se acumulará hasta finalmente provocar la muerte celular. Actualmente existen modelos de este tipo tanto para la alfa-sinucleína como para la proteína tau. Los modelos animales así obtenidos reflejan de forma más certera la patología cerebral de estas enfermedades neurodegenerativas, permitiendo el ensayo de nuevos fármacos y tratamientos de manera mucho más adecuada y fiable. Otros modelos animales diferentes se basan en el uso de neurotoxinas, sustancias químicas que producen los daños característicos de las enfermedades neurodegenerativas. El caso más conocido es el de la metilfeniltetrahidropiridina, más conocida por sus siglas MPTP y que ha servido para sentar las bases de casi todo lo que actualmente conocemos de la enfermedad de Parkinson, incluyendo el desarrollo de los fármacos disponibles y los tratamientos quirúrgicos existentes en las últimas 2 décadas. Esta sustancia se descubrió de modo accidental a principios de la década de 1980, cuando en el área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos,
se detectó una concentración inusual de personas jóvenes con síntomas de Parkinson. Las indagaciones revelaron que todos aquellos pacientes eran heroinómanos y que adquirían la droga al mismo proveedor. Los estudios llevaron a averiguar que la síntesis química de la meperidina, también conocida como heroína sintética, producía el MPTP como derivado secundario, y que la inyección de la droga contaminada con esta sustancia provocaba en el cerebro una lesión completa de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Como resultado, los pacientes sufrían todos los signos y síntomas característicos del Parkinson, que además también respondían con la eficacia esperable al tratamiento con la medicación habitual contra esta enfermedad. Cuando se administra por vía intravenosa, el MPTP atraviesa la barrera hematoencefálica convertida en su forma activa tóxica denominada MPP+, que es la responsable de la muerte de las neuronas dopaminérgicas. De hecho, el MPP+ se empleó industrialmente en la década de 1970 como un herbicida denominado Cyperquat, descubriéndose que la exposición a este producto estaba relacionada con una incidencia mucho mayor de la enfermedad de Parkinson. El Cyperquat dejó de utilizarse, pero continúa en uso un compuesto parecido, el Paraquat, aparentemente menos tóxico. El MPTP es un buen ejemplo de cómo una intoxicación accidental ha abierto la puerta a la obtención de excelentes modelos animales, especialmente en monos, de una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, lo que ha permitido diseñar un abultado arsenal terapéutico y quirúrgico para el tratamiento médico de esta enfermedad. Pero, además, el descubrimiento del MPTP marcó el camino para la búsqueda de otros modelos neurotóxicos para diferentes trastornos neuronales. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, se dispone de una neurotoxina denominada DSP4, cloroetilbromobenzilamina, que induce una lesión selectiva en ciertas neuronas de una zona del cerebro denominada locus ceruleo. En 2002, el neurobiólogo alemán Michael Enneca demostró que esta lesión provoca en los ratones una importante caída en los niveles cerebrales de un neurotransmisor llamado noradrenalina, con una consiguiente reacción inflamatoria que finalmente conduce a la formación de agregados de proteínas característicos del Alzheimer. Actualmente se intenta replicar este modelo en monos para facilitar el estudio de la enfermedad en una especie más parecida a la humana. Un enfoque alternativo al uso de modelos animales es reproducir las enfermedades neurodegenerativas en sistemas aún más simples, en células cultivadas en el laboratorio. Por motivos obvios, no pueden obtenerse neuronas cerebrales de un paciente vivo, pero dado que todas las células del organismo tienen el mismo genoma, las alteraciones genéticas observadas en las neuronas en determinadas enfermedades neurodegenerativas también estarán presentes en otras células del organismo, por ejemplo, en células de la piel llamadas fibroblastos, que pueden extraerse de un paciente con una sencilla biopsia cutánea. Sin embargo, las células de la piel no sirven para estudiar las enfermedades neurodegenerativas, que son específicas de las neuronas. Por fortuna, las técnicas actuales ofrecen un procedimiento para convertir fibroblastos en neuronas. Todas las células de nuestro organismo, ya sean neuronas, fibras musculares o fibroblastos, proceden en último término de células madre, una especie de células genéricas capaces de originar cualquier tipo de tejido por un proceso de diferenciación y especialización. Una vez diferenciadas, las células no pueden convertirse en otras de distinto tipo de forma espontánea, un fibroblasto no puede transformarse en una neurona. Pero en 2006 el investigador japonés Shinae Yamanake desarrolló un método que logra precisamente esta conversión. La técnica consiste en cultivar las células en presencia de ciertos factores químicos que son capaces de borrar la programación de los fibroblastos para convertirlos de nuevo en células madre, llamadas células madre pluripotentes inducidas, iPSC, por sus siglas en inglés. Posteriormente, estas iPSC se someten a otros factores diferentes para obtener células del corazón, del hueso o, en el caso que nos interesa, neuronas. Así, si partimos de fibroblastos de la piel de pacientes con una determinada mutación genética, por ejemplo la que causa la enfermedad de Huntington, podremos convertirlos en neuronas que también portan dicha mutación, reproduciendo hasta cierto punto la enfermedad en una placa de cultivo.
Este método es muy valioso a la hora de ensayar la eficacia de nuevos fármacos o para estudiar los mecanismos celulares que conducen a la muerte neuronal en estas enfermedades. Más recientemente, el uso de células madre ha permitido crear cultivos celulares que reproducen in vitro la estructura tridimensional del tejido original, simulando órganos a pequeña escala, u organoides. En concreto, la técnica se emplea actualmente para fabricar minicerebros humanos del tamaño de una lenteja, con una estructura rudimentaria, pero cuyas neuronas se conectan entre sí formando circuitos y disparan señales eléctricas, imitando la actividad cerebral. La principal ventaja de esta técnica radica en que pueden generarse cientos o miles de minicerebros idénticos, lo que facilita el ensayo de diferentes dosis de un determinado fármaco y el estudio de los mecanismos implicados en los procesos neurodegenerativos, todo ello en un sistema más similar al tejido cerebral humano y más sencillo de producir y manejar que los animales de laboratorio. Estas son algunas de las principales líneas de investigación que hoy están avanzando en el conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas y en la búsqueda de nuevos tratamientos, pero no son las únicas. Como detallaremos en los próximos capítulos, la comprensión más profunda de los mecanismos patológicos de estas enfermedades está sirviendo como trampolín para lanzar nuevas propuestas de estrategias terapéuticas. Incluso sin conocer aún las causas primarias de estas dolencias, en algunos casos también se han encontrado tratamientos relativamente eficaces de forma casi accidental y que hoy continúan empleándose con cierto éxito. A ello se suman además las aportaciones de nuevas tecnologías originalmente concebidas para otros campos de la ciencia, pero que encuentran aplicaciones en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. La humanidad está hoy sumida en una intensa batalla contra uno de los grandes males de nuestro tiempo, y de este esfuerzo podemos esperar que a lo largo del presente siglo nos acerque al ideal de mantener un cerebro sano, lúcido y a pleno rendimiento hasta el fin de la vida. El mal de las vacas locas. En 1985, la patóloga británica Carol Richardson observó bajo su microscopio una sección de cerebro de un animal con lesiones típicas del scrapie o tembladera, una enfermedad de las ovejas conocida desde 1732. Pero aquel cerebro no era de oveja, sino de vaca. Al año siguiente se describía la encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas. Pronto se concluyó que los animales se contagiaban al comer pienso elaborado con tejidos de ejemplares enfermos. La alarma saltó en 1996, cuando varios casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos se relacionaron con el consumo de productos de vacas infectadas. A diferencia del scrapie, el mal de las vacas locas es transmisible a los humanos. Minicerebros humanos en una placa. El desarrollo del cultivo de células madre a comienzos de este siglo ha permitido a los investigadores generar precursores de neuronas en el laboratorio, que crecen en una configuración típica en forma de roseta. Este era el objetivo de la británica Madeleine Lancaster cuando en 2013 estudiaba la diferenciación neuronal, pero el método falló y las células no se expandieron en la placa como era de esperar, sino que formaron una estructura tridimensional. Intrigada, Lancaster decidió mantener el cultivo, y de aquel error nacieron los minicerebros, grupos celulares del tamaño de un grano de arroz que no solo simulan de forma rudimentaria la estructura de las conexiones neuronales humanas, sino también su funcionamiento, en lo que el investigador Thomas Hartung ha asimilado a una forma primitiva de pensamiento. Los minicerebros, como los que pueden verse en la imagen desarrollados por el profesor Ng Hak Hwa, del Genome Institute de Singapur, se emplean actualmente para estudiar la mecánica de las neuronas humanas en acción o para probar medicamentos o toxinas, entre otras aplicaciones. Recientemente se ha conseguido dotarlos de sus propios vasos sanguíneos, y algunos investigadores ya piensan en utilizarlos para controlar pequeños robots.